Tenemos con nosotros a alguien que consideramos como un amigo de Tijuana Innovadora. Él ya ha estado anteriormente participando en nuestro evento como panelista y hoy lo tendremos y es un verdadero lujo saber que contamos con él como conferencista. Me refiero al periodista Carlos Puch, director editorial de Milenio Digital. Él es titular del programa de entrevistas En 15 de Milenio Televisión y columnista de Milenio Radio, donde todos los días publica su columna Duda Razonable. Fue columnista para The New York Times, director de la primera emisión del informativo Hoy por Hoy en W Radio. Ha sido director general del semanario hispano Rumbo, editado en Texas. También es fundador, director de la Fundación Prensa y Democracia México, Asociación Civil. Esta información es solo por mencionar algunos aspectos, algunos elementos de su destacada trayectoria, ya que su currículum es bastante amplio. Y bueno, el tema que le hemos pedido que comparta con nosotros es precisamente lo que nos ocupa en esta edición de Tijuana Innovadora 2014, la diáspora mexicana, el talento que voló al norte. Es muy importante para nosotros tener la perspectiva de un reconocido periodista, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre lo que ha representado para México y Estados Unidos y la relación binacional esa diáspora mexicana. Tener un panorama más claro desde la perspectiva de un periodista sobre lo que es precisamente ese peregrinar de mexicanos que han estado en los Estados Unidos y desde ahí se han convertido en una inspiración, no solamente para nosotros que nos quedamos en México, sino para las nuevas generaciones de mexicanos y, por qué no decirlo, también de estadounidenses que están del otro lado de la frontera. Quiero que me ayuden a recibir, como los tijuanenses sabemos hacerlo, al periodista Carlos Puch, Premio Nacional de Periodismo 1988, con el tema Diáspora Mexicana. Bienvenido. Gracias. Gracias, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Somos pocos, así que hablaré poco y conversaremos mucho, espero. Primero quiero decir que me da muchísimo gusto regresar a este escenario. Me da siempre muchísimo gusto regresar a Tijuana. Quiero darle las gracias, por supuesto, a don José Galicot, pero sobre todo quiero darle las gracias a los muchos tijuanenses que participan a lo largo de estos días, que donan su tiempo y donan su esfuerzo y donan su talento para que Tijuana Innovadora siga existiendo. Déjenme, no sé si lo saben, les cuento dos cosas. Me preguntaban hace unos momentos si Tijuana Innovadora ya es un éxito, y decía yo, bueno, es un éxito en un sentido, ya tiene un hijo hace 3 años. Tuve el privilegio de traer unas gentes de Torreón a Tijuana y hoy al mismo tiempo, en este momento, se está celebrando Torreón, se está celebrando la Laguna Innovadora en un modelo exactamente igual, porque vinieron a aprender de aquí y se juntaron con la gente de Tijuana Innovadora, preocupados por lo que estaba pasando evidentemente en su ciudad. Entonces, no todo evento como este suele tener hijos, y Tijuana Innovadora ya tiene por lo menos uno hoy en la Laguna, en donde son mucho mejores por tener una cosa así. Cuento entre mis fortunas haber llegado hace unos años a esta ciudad para armar un proyecto profesional. Y digo mi fortuna porque, como algunos de ustedes saben, el proyecto no tuvo la suerte que mereció, no por las razones de Tijuana, ni siquiera, y por supuesto tampoco por las razones de los tijuanenses ni del país, sino por otras razones que luego y otro día conversaremos. Pero es mi fortuna porque aquí encontré profesionales de primera, que hoy puedo llamar mis amigos, y que abrazo y me abrazan cada vez que tengo la suerte de estar en esta ciudad. Hace años, cuando llegué a Tijuana por primera vez, esta ciudad me abrazó como no lo merecía, y por eso hoy puedo decir, y lo digo siempre, que entre las ciudades de México yo amo a Tijuana, amo a los tijuanenses y espero poder seguir visitándolos mucho, abrazándolos mucho, y con un poco de mejor suerte volver a armar un proyecto profesional en Tijuana. Hace unos meses don José me dijo que este año quería que viniera yo temprano a Tijuana Innovadora y que tratara el tema de la diáspora de los mexicanos. Le dije, comiendo aquí en Tijuana hace como un año, poco tonto yo,
que no acababa de entender qué me quería plantear, ni cuál era el tema, ni si había materia, ni si había sustancia. Don José sabe más que yo de muchas cosas y también de esa. En todos estos meses me quedé pensando qué quería decir. Pablo Barragán hace un par de meses me escribió un mail y me dijo: queremos que hables de esto, y creo que empecé a entender. La diáspora, dispersarse, dispersarme, ir de un lado a otro, ser de un lado y del otro, encontrarme con otros. ¿De dónde soy? Es una pregunta íntimamente ligada con otra. Es más, no se pueden disociar una de la otra. De dónde soy tiene que ver con quién soy. Nosotros en México, que no en Tijuana, por razones históricas, por razones de desarrollo, somos una excepción en el mundo. Somos una excepción del mundo porque, aunque ustedes no lo crean, la regla, la mayoría de los seres humanos, casi una marca de la humanidad, es moverse, es migrar. Son la minoría de los que habitan en el mundo que se quedan en el lugar donde nacen. La mayoría se mueve, muda, migra. A veces de ciudad, a veces de continente, a veces de país, a veces de colonia, solamente de colonia, pero cambia. Migrar, caminar, ir de un lugar a otro, es la manera en que los humanos poblaron el mundo, es la manera en que los aztecas poblaron México, es la manera en que los españoles conquistaron a los aztecas, es la manera en que nos volvimos mexicanos. Migrar es apostar por lo desconocido, en la esperanza que será mejor, que lo desconocido será siempre mejor que lo que conocemos. Pero migrar también es la manera en que se encuentran las culturas y las razas y se mezclan, y porque se mezclan se hacen cada vez más ricas y se hacen cada vez mejores. Tijuana es una ciudad de migrantes. Tijuana es un ejemplo de lo que significa la migración y las diásporas cuando se encuentran. ¿De dónde soy? ¿Quién soy? Y soy, sobre todo, y así me digo, soy a donde voy, soy con quien estoy. Déjenme contarles un poco mi historia. Porque mi historia es producto de un par de diásporas, por lo menos. Mi bisabuelo materno es de Sariego. A principios del siglo pasado, José Arbolella era apenas un chamaco que corría por los campos de ese pueblito, Sariego, en Asturias. Su madre había muerto durante su parto. Su padre casó con otra mujer a la que José ponía muy nervioso. A los 14 años su padre le dijo: quitémonos de este lío. Lo subió a un barco, porque en aquel entonces empezaba la primera diáspora española a América, y a los 14 años desembarcó en México. Alguien le dijo que en Chiapas había unas montañas que se parecían a su Sariego asturiano. Algún día me dijo que qué manera de engañarlo, que las montañas chiapanecas eran bastante más bonitas que las montañas de Sariego. Pero cuando llegó, antes de la Revolución Mexicana, lo que él bardeaba era suyo, y se hizo de unas vacas, y se hizo de algunos terrenos, y se casó con una indígena chapaneca, mi bisabuela, que nunca en su vida usó zapatos. Nunca tampoco nos quiso explicar por qué, pero nunca usó zapatos. Mi bisabuelo vio desde lejos, desde Chiapas, la Revolución Mexicana en un país que no era el suyo. En los años 40, por cierto, en contra de la ley, fue presidente municipal de su pueblo chapaneco por aclamación, y digo en contra de la ley porque un español no podía ser presidente municipal. Tuvo 8 hijos, la mayor, de nombre Carmen, nacida en Comitán, que después se convertiría en mi abuela. Unos años después, pero también en esa misma diáspora española a México, y a unos kilómetros apenas de Sariego, en otro pueblo de muy pocos habitantes, 500 de hecho, que se llama Colombres, 3 hermanos adolescentes le dijeron a su madre que querían hacer lo que otros estaban haciendo en el pueblo y en los pueblos de alrededor, y querían ir a hacer la América. Tomaron un barco, no sin antes plantar un árbol en el patio de su casa, y dijeron: madre, vamos a regresar aquí a ver cómo ese árbol da frutos. Plantaron pues su árbol, agarraron un barco, se fueron a América, acabaron en México, 2 de ellos en Chalco, en el Estado de México, y uno de ellos en la selva, que eso le decían que era en aquel entonces, de Villahermosa, Tabasco. Allí en Tabasco, Francisco Soberón,
se habría de encontrar con la hija de Carmen de Comitán, que había nacido en Chiapas. Y ellos son mis abuelos maternos, ambos productos de la primera diáspora española en México. Después de la Guerra Civil y del fascismo de Franco y del fascismo español, en Barcelona, en 1946, una familia de apellido Puig decidió ir a México. En 1946 en Barcelona las cosas estaban, por decirlo menos, jodidas. El régimen fascista del general Franco se había empeñado a hacer sufrir a los pobladores de Cataluña porque hablaban otro idioma, porque eran diferentes y porque habían insinuado que se debía respetar su autonomía. No solo eso, por unos meses durante la guerra, en Barcelona se había constituido la primera comunidad anarquista de la que se recuerda en el mundo. Para Franco y para el fascismo, lo otro es siempre insoportable. El 1 de mayo de 1936, el día en que cayó la primera bomba de la Guerra Civil Española en Barcelona, había nacido en Rubí, un pequeño pueblo de trabajadores a las afueras de Barcelona, un tal Carlos Puig, hijo de Ricardo y Ana María. Y pasada la guerra y gracias a la crisis económica, Ana y Ricardo decidieron ser parte de la segunda diáspora española en América. Se subieron a un barco, llegaron a Cuba, donde el barco se cansó, decía mi abuela. Pasaron 6 meses y después llegaron por fin a la Ciudad de México. Cosas del azar, 2 hijos de 2 diásporas, mi padre y mi madre, se encontraron, fíjense, en un bar que se llamaba El Zodiaco, en la zona rosa, y entonces nació mi familia, producto de migrantes. Debo hacer una confesión que me parece pertinente a estas alturas del relato. Es mi experiencia, y creo que todos los que somos producto o hemos participado en una diáspora, todos debemos confesar que pasan cosas muy raras en nuestras casas, que son ambientes familiares muy raros. En mi caso les cuento, no podré olvidar que cuando tenía yo 12, 13 años, escuché a un buen amigo al que yo invitaba a comer de vez en cuando a la casa, decir que para entrar a mi casa se necesitaba pasaporte. ¿Por qué? Porque era una mezcla rarísima de comida catalana con comida de Pichucalco, Chiapas, con otras costumbres que él no tenía. Y decía, y me lo repetía todo el tiempo, no, pero es que para ir a tu casa se necesita usar pasaporte. Ahora entiendo que tenía algo de razón, que era por la manera en que comíamos, los equipos a los que le íbamos y a veces, gracias a mi padre, hasta por el idioma que hablamos. La clave, creo, es que nada de esto era forzado, planeado, producto de alguna obsesión insana de mi padre de volvernos catalanes o de mi madre de volvernos chapanecos. Era absolutamente natural. Afuera éramos lo que éramos, mexicanos, hijos de la diáspora española. Y éramos más, porque a la fecha yo tengo ambos pasaportes, ambas nacionalidades formales, y toda la confusión y todos los valores que me hizo ser hijo de migrantes. Mi padre nunca se hizo mexicano, pero como él dice, puede que sea más mexicano que millones. Tuvo 4 hijos que nacieron en México y sus nietos se han repartido entre México, Estados Unidos y Cataluña. Somos pues una familia muy normal. Pero por eso, porque soy hijo de una diáspora, de alguna manera me he empeñado en producir otra. En los últimos 25 años de mi vida he vivido 13 en 3 diferentes ciudades de Estados Unidos, el resto en la Ciudad de México. Hoy mis hijos tienen pasaportes mexicanos, estadounidenses y españoles. Mi hija lleva 2 años fuera de casa en el Reino Unido y pasará los próximos 4 en Estados Unidos, mientras que mi hijo, nacido en medio de un bosque del norte de Virginia, en Estados Unidos, se mueve en la Ciudad de México como pez en el agua y se resiste con todas las ganas a vivir en Estados Unidos. Si les pregunto qué son, mis hijos me ven con cara de papá, qué pregunta tan tonta. Somos tus hijos, dirían ellos. Yo viví en Houston casi 5 años y viví rodeado de eso que hoy llamamos la diáspora mexicana. Con ellos aprendió Diego a jugar fútbol, pero también aprendió a disfrutar el fútbol americano.
Ellos, la diáspora mexicana en Houston, me enseñaron a mí a hacer barbecue como solo los tejanos lo pueden hacer. Todo eso lo discutíamos en español, pero no, seré honesto, lo discutíamos realmente en ese idioma espantoso que se llama el Spanglish. Esa diáspora mexicana, la houstoniana, como la de Washington, como la de Boston que he conocido, no se preguntaba si era mexicana o americana o michoacana o zacatecana o tamaulipeca. Les parecía una pregunta absurda, porque el éxito de nuestra diáspora mexicana, de esa en particular, por ejemplo, es que eran houstonianos, pero eran temporalmente houstonianos. Y déjenme subrayar esa palabra, temporalmente houstonianos. Y no eran temporalmente houstonianos porque añoraran regresar a México y solo estaban ahí un rato porque algún día iban a regresar a Zacatecas, no. Eran temporalmente houstonianos porque tal vez mañana estarían en Ohio, después serían neoyorquinos, a lo mejor algún día serían de Vancouver y otro día de Buenos Aires y otro día de Mozambique. Porque tal vez esto sea lo más importante de lo que quiero decir hoy, de lo que hoy quiero compartir y discutir con ustedes. Está en el alma de una diáspora, está en el alma de un migrante en lo individual y de una diáspora en colectivo, la de no tener raíces, sino identidad, que no es lo mismo. Las raíces, de hecho, inmovilizan. En el sentido literal, las raíces están hechas exactamente para que nada se mueva de la tierra, para que el mayor viento no mueva el árbol de la tierra. Las diásporas no tienen raíces, lo que tienen es identidad. Como les he contado, yo estoy aquí, hoy estoy frente a ustedes porque mis antecesores españoles no tuvieron raíces que los amarraran a ninguna tierra. Nada los detuvo, en ningún piso se quedaron. Eso fue lo que me hizo, y creo, lo digo honestamente, me hizo mejor, me hizo más tolerante, me hizo más abierto y me hizo más curioso. Todas estas son exactamente las características de nuestra diáspora mexicana hoy, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Y me temo, no son las mismas características de otros mexicanos que no han migrado y que no se han movido. El éxito de nuestra migración, el éxito de cualquier migración, es la manera en que se entiende la identidad como algo íntimo, y cuando digo íntimo, quiero decir personal. No es algo que se muestra, no hay artificio. El artificio convierte en folclore la pertenencia. Las diásporas son colectivas, tal vez porque nunca pretendieron serlo, porque nacen de necesidades y decisiones personales. Decisión, por cierto, nada sencilla, tal vez de las más difíciles que una persona, una familia, un colectivo puede tomar en la vida. Y las diásporas tienden a forjarse en colectivos y en individuos resilientes, resistentes. Primero porque, por supuesto, se enfrentan a lo desconocido, a lo ajeno, a lo extraño. A veces es el idioma, pero ese es el menor de los problemas, porque los idiomas se aprenden. A veces es diferente el clima y la religión y la hora de comer y la manera de hacer amigos o conseguir novias o tratar a los y las amantes o proponer un matrimonio o la manera en que tomamos un cuchillo o un tenedor, o qué tal si en ese lugar no se usan ni cuchillos ni tenedores. Ustedes saben que hay estudios que dicen que cuando un niño aprende otro idioma, ese niño generalmente incrementa su capacidad de aprendizaje en general, tiene más posibilidades de ser más inteligente. Estoy convencido de que algo similar sucede con los migrantes en lo individual y con las diásporas en colectivo. Aprender y aprender lo otro, lo extraño, lo ajeno, expande el cerebro, sí, pero también expande el corazón y expande el hígado y expande a final de cuentas, para los que creen en ella, el alma. El segundo problema que tienen las diásporas, además de enfrentarse con lo ajeno y lo desconocido, es la mala relación que tienden a tener con el lugar que dejan. No estoy diciendo nada nuevo ni inventando el hilo negro, si es que aquí hay algunos de los que viven del otro lado. El que se queda quiere saber poco o nada de los que se van. No tiene mayor interés en su destino, no tiene mayor interés en su suerte. Las películas que tratan el tema de los mexicanos del otro lado son las películas generalmente menos vistas. Las historias de los mexicanos en el otro lado son generalmente las historias que menos importan.
El drama, a veces, de los mexicanos que se fueron es considerado un drama menor para buena parte de nuestro periodismo y para buena parte de nuestra clase política. Es más, con algunas diásporas, con algunos migrantes, con algunos colectivos que han tenido éxito en el exterior, todavía las cosas en el país de origen se ponen mucho peor, mucho peor. Y por eso es que esta idea, la idea de este año de Tijuana Innovadora, es tan arriesgada, pero tan deslumbrante y tan brillante. Es reconocer y abrazar a los millones de mexicanos, que están del otro lado y a los que nosotros no les debemos nada, pero que estaría en apenas nuestro enorme interés voltearlos a ver. Recientemente el presidente de la República, el presidente Peña, estuvo en Nueva York. Tuvo una visita exitosa, habló frente a la Organización de las Naciones Unidas, fue a ver a los empresarios neoyorquinos, visitó también el consejo editorial del New York Times, dio una entrevista a Bloomberg. Solo canceló una cita el presidente Enrique Peña Nieto en sus 2 días y medio en Nueva York. La única cita agendada que canceló fue la cita que tenía con los grupos de mexicanos organizados que viven en Nueva York. Eso nos dice un poco de cómo vemos a nuestros migrantes y de cómo vemos a las diásporas. Es evidente que esos mexicanos, a los que Enrique Peña Nieto no quiso ir a ver, por cierto, había escenas un poco tristes, pues, porque habían preparado todo, habían rentado un salón de hotel, tenían grandes mantas en las que habían gastado dinero. Esos mexicanos no votan en México, esos mexicanos no influyen en México, esos mexicanos no importan para el presidente Peña Nieto. Pero la reflexión que quiero hacer es que esos mexicanos, no solo si no importan para el presidente Peña Nieto, puede ser que es que tampoco nos importan a nosotros como sociedad. Por muchos años, cuando los años que viví en Houston, escribía yo una columna semanal en Milenio. Y escribía, digamos, 3 de cada mes sobre asuntos de migrantes, sobre asuntos de migración, y luego, con lo que leía desde México y tal, escribía una, digamos, sobre asuntos mexicanos. Yo tengo mi medición personal, pero les puedo decir que tenía yo de fácil 3 veces más lectores cuando trataba un asunto mexicano, chilango, aún escribiendo desde Houston, que cuando dedicaba una pequeña nota sobre lo que pasaba con los migrantes. Una de las películas más premiadas hace aproximadamente 7 años fue un documental extraordinario que se llamaba Los que se quedan, que aunque era un documental sobre los que se quedaban en México, realmente tenía que ver con la migración y con la diáspora. Cuando se estrenó, con todo el patrocinio, por cierto, de Vancomer en aquel entonces, en no sé cuántas pantallas, fue uno de los más sonados fracasos de los documentales en México. Yo creo que lo que hizo don José Galicote este año es todo un reto hacia México, porque es traer aquí, a estos escenarios, a esta Tijuana, a quienes han sido, no me importa el tamaño del éxito, pero los que se han atrevido a viajar a lo desconocido, a los que han abierto y han cambiado su alma y han cambiado su corazón y han expandido su mente en el otro lado, traerlos aquí, voltear a México y decirles, porque además tienden a tener esa generosidad, y decir: aquí estamos, ¿en qué ayudamos? Estoy absolutamente convencido de que México no puede ser un mejor país si no incluye a los millones y millones de mexicanos que accidentalmente no viven en nuestras fronteras. Estoy convencido que ningún país, ningún grupo étnico, ninguna raza puede ser exitoso como raza, como país, como grupo étnico, si no incluye a los que por accidentes de la historia viven en otro lado. No solo eso, yo creo que es imposible progresar como país si no nos volvemos todos un poco migrantes, si no todos
enfrentamos al otro, lo desconocido, y por eso nos volvemos más tolerantes, más abiertos y entonces mejores seres humanos, como creo es la mayoría de la diáspora mexicana. Gracias, don José, por esta brillante idea de este año. Sé que, como todo, va a tardar, pero va a suceder, y en unos años nos vamos a acordar de este evento como el primero en el que, olvídense nosotros que hemos sido egoístas con ellos, en que nuestros mexicanos del otro lado vinieron aquí, voltearon hacia el sur y dijeron: aquí estamos, somos de donde somos, no vamos a hacer folclor, no es que queramos defender nuestras raíces, sino nuestra identidad. Y a los que están aquí, ustedes no les tengo que decir, ustedes se mueven todos los días, ustedes son diáspora cotidiana. Solo les dejo con que migrar es el acto más humano de la historia de nuestra humanidad. Gracias, soy Carlos Puch y espero que me pregunten y que discutamos un poco antes de irme. Tenemos 15 minutos, dice. Muchísimas gracias a Carlos Puch por esta intervención, y sabemos que además de su perspectiva como periodista ha enriquecido el tema de este año de Tijuana Innovadora 2014, la diáspora mexicana, como fruto él también, como lo acaba de mencionar, de esa diáspora. Te entrego el micrófono, Carlos. Sí. Tenemos aquí algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestro público a través del correo electrónico que hemos estado publicando, preguntas.ti@gmail.com. Todavía estamos a tiempo si alguien quiere mandar alguna pregunta. Dice aquí: si partimos de que la palabra identidad que usted mencionó deriva del verbo identificarse, ¿con qué o con quiénes o con quién se identifican quienes viven en la diáspora? Déjenme ampliar un poco este concepto que les decía. Se identifican con los que están. Es decir, hay una visión muy antigua, muy conservadora de otros tiempos de no desarrollo, en donde creemos que nos identificamos con comunidades más grandes, inamovibles. Yo creo que nuestra diáspora mexicana se identifica temporalmente con quien está y dónde está. Yo creo que cualquier migrante mexicano exitoso tiene este conflicto. Y qué bueno vivir en conflicto, menos certeza siempre es mejor. Pero yo creo que si uno le pregunta a cualquier exitoso mexicano que emigró hace 30 años o 20 años, no podría decir que no es estadounidense si se trata de identificarse con un pasaporte. No podría decir que no es zacatecano si es que salió de Zacatecas. Pues soy mexicano, pues sí, tal vez. Es decir, soy migrante, ¿no? Es decir, mi identidad es esa, y voy teniendo identidades temporales según donde vivo. La maravilla de las diásporas exitosas es que donde llegan, observan, ven, se adaptan, hacen amigos, abrazan al de al lado, y luego en la intimidad son lo que son. Y eso sí es una decisión absolutamente de cada quien. Allí en su casa, por eso me interesaba contar que en mi casa comíamos una cosa rarísima, ¿no? Entre Pichucalco, Chiapas y Cataluña, pero eso era en mi casa, no era fuera. No nos vestíamos de catalanes o nos poníamos de lacandones, pues, ¿no? Que eso siempre es artificial. Y yo creo que nuestra diáspora exitosa es esa que va, ve, se adapta. No quiero decir se integra, porque tampoco se trata de integración. Me parece que integración es una palabra muy manida. Y se identifican sobre todo con ellos mismos, se identifican con grupos más pequeños. Mi buen amigo houstoniano, que llevaba, cuando lo dejé, creo que llevaba 20 años indocumentado, exitoso constructor en Houston, siempre indocumentado. No sé si ya 20 años, 3 hijos houstonianos, uno en la universidad, si él se identificaría como mexicano, si fuera tan fácil a él decirse mexicanos. No, él era eso, él era producto de su historia. Por eso insisto que uno es donde está y a donde va, más que un pasaporte o un lugar donde nací. Creo que los lugares donde uno nace son eso nada más. A veces, y una vez más, en buena parte del mundo son casi accidentes, ¿no?
Va muy por este lado esta pregunta, sin embargo tiene una vertiente distinta, Carlos. Basados en su experiencia y su contacto con varias culturas y países, ¿qué tan importante es el sentido de pertenencia a una cultura específica, a una tradición, a un terruño? A un terruño absolutamente nada. Yo creo que la tierra huele similar en unos lugares que otros. Entiendo que hay poetas que dicen diferente, pero por eso son poetas, ¿no? Y hacen metáforas muy bellas al respecto. Yo creo en los seres humanos. Yo creo que uno es lo que es alrededor de quien es. Yo creo que eso es lo que importa. Yo creo que las comunidades son de seres humanos más que los lugares donde están, o el color de la tierra, o el olor de la tierra, o el color de la piel, ni siquiera el color de la piel, ¿no? Y yo creo que uno se identifica con lo que va aprendiendo de pequeño. Pero yo creo que hoy en la modernidad, insisto, porque en México tenemos una experiencia muy anómala con el resto del mundo, porque en México tendemos a estar rodeados de gente que vivió o que nació cerca de nosotros y casi en la misma colonia, y con estos vivimos y crecemos y vamos a la escuela. La experiencia en buena parte del mundo no es eso. La experiencia de parte del mundo es la de moverse, la de migrar, de encontrarse otros. Lo vemos con nuestros vecinos del norte. El neoyorquino que va a la universidad en Missouri y que llega y tiene una roommate de California y otra de Alaska y tal vez una de Missouri, pero a lo mejor ni siquiera tiene una de Missouri, sino que tiene una de Florida, y él es de Nueva York y están en Missouri. Y si conocen, estoy seguro que aquí muchos, Estados Unidos, sabrán que Missouri es tan lejano de Nueva York como México de Missouri. ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué los une? ¿Qué no los une? ¿Cuál es la identidad? Me parece que en eso las identidades se construyen siempre temporalmente. No creo en esas cosas para siempre, menos en estos tiempos. Insisto, la mayoría de los mexicanos hoy que viven en Estados Unidos tienen 2 pasaportes, la mayoría. Hay bastantes preguntas y una de ellas bastante directa. ¿Cuál considera que es su identidad? Supongo que la tuya. No tengo idea, soy eso, soy el hijo de una señora de Pichucalco que casó con un hombre de Cataluña y que luego ha vivido los últimos 15 de sus 20 años en Estados Unidos. Soy esto y camino. Es difícil, ¿no? Me parece que, pero me parece que eso me hace más moderno que otros, ¿no? Sobre todo me divierto mucho más teniendo dudas que certezas. Si hubiera tenido yo un padre mexicano de 5 generaciones, que hubiera casado con una madre mexicana de 5 generaciones y yo hubiera vivido toda mi vida en la Ciudad de México, creo que no sería bueno, sin duda no sería el que soy, pero creo además que hubiera tenido menos oportunidad de ver afuera. Una manera muy fácil, un poco cursi de decirlo, es los viajes ilustran. No, lo que ilustra es el contacto con el otro, decía Octavio Paz, pues, ¿no? Es decir, lo que realmente ilustra es el contacto con lo ajeno. Nada ilustra, nada forma más que conocer cosas que uno no imaginaba, ¿no? Y aventarse a lo desconocido. Y por eso es que las diásporas generalmente son tan potentes y tan fuertes, porque tuvieron el valor y fueron y se enfrentaron a lo desconocido y se adaptaron y conocieron, ¿no? Creo. No sé, mi identidad es difícil, no sé qué. También tiene su lado Hablo positivo. español, ¿no? Pero fui feliz en Texas y fui feliz en Washington y fui feliz en Boston. Y si voy a Cataluña soy muy feliz porque tengo un hermano que vive ahí y una sobrina, y tengo otros que viven en California, y yo qué sé, pues, ¿no? Muy raro. Pero parte del lado positivo también es, no hay regionalismos. No, claro, a lo mejor tiene un poco que ver con mi lado un poco anarco. A mí me parece que lo más terrible en el mundo son las fronteras. Imagínense lo que podría pasar en esta zona si acabáramos con esa frontera mañana, lo que sería en riqueza, en intercambio, en menos tiempo en la línea, ¿no? Si acabáramos. O sea, a mí me parece que las fronteras son resquicios del siglo XIX, pues. Una pregunta como las anteriores muy interesante. Partiendo que hay tonalidades de la diáspora mexicana, ¿qué nos puede decir de la diáspora tijuanense? ¿Cómo la describiría? Primero quiero confesar que no la conozco, pero sí sé que muchas diásporas han llegado aquí. Sé que esta es una ciudad formada por otros, ¿no? Es decir,
creo que Pablo algún día, hace algunos años, me dijo, creo que no son muchos, ¿no, Pablo? Cada vez son menos, además, los tijuanenses. Los que hemos nacido de tres aquí. o cuatro, que tengan 2 o 3 generaciones atrás, son cada vez menos, ¿no? Sí. Pero lo que sí sé es que la diáspora de los de afuera ha hecho mejor a los tijuanenses y mejor a los que han llegado a Tijuana. Eso siempre lo sé. Es decir, sí sé que el encuentro con lo diferente es mejor. Sí sé que Texas y California y Ohio son mejores por los mexicanos que hemos mandado allá o que han ido allá. Sí los han hecho mejor. Imagínense en Ohio, son aburridísimos los que han, ¿no? Los 3 generaciones de Cincinnati, qué cosa más terrible, ¿de qué hablan? Entonces, lo que sí sé es que son mucho mejores esas ciudades cuando se llenan de mexicanos y se llenan de judíos y se llenan de africanos y de japoneses y de todo eso. Es decir, que la riqueza es eso, que la riqueza son las diferentes experiencias puestas en uno a una mezcla rarísima, ¿no? Que luego ya veremos qué sale. A lo mejor gente tan confundida como yo al final. Bien, siendo 40 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos que pueden registrarse y votar, ¿no crees que realmente sí tiene un peso de importancia política en México? Déjenme ser muy honesto en esto. Yo creo que eso es algo de lo que hablé con José Galicot hace 2 años cuando me planteó este tema y de lo que dudaba. Una de las maravillas de nuestra diáspora, como cualquier diáspora, es que no actúan en colectivo. Esta idea de que todos los mexicanos el día que voten van a votar demócrata es un poco absurda, es un poco mentira, es un poco despreciativa, sobre todo, de nuestra diáspora. La diáspora mexicana es tan diversa y tiene intereses políticos tan diversos como los tenemos nosotros, como los tienen los americanos que viven allá. No creo, nunca he creído en estas cosas ¿no? Porque todos somos mexicanos vamos a votar por José. Déjenme ponerles un ejemplo. El primer senador hispano en Estados Unidos es un tipo que se llama Ted Cruz. Y mucho tiempo hubo esta imaginación terrible, no, es que los hispanos, la fuerza del voto hispano, y sobre todo se pensaba en mexicanos, ¿no? Cuando llegue al Senado, Ted Cruz es un tipo de ultraderecha, el más duro en contra de los migrantes latinos de todo el Senado, un ultra republicano que se llama, ¿no? Ted Cruz, primer senador latino en Estados Unidos. Entonces no creo en las identidades políticas por un asunto de raza o de origen. Por supuesto, 20 o hay diferentes mediciones, 40, 20, 30 millones de latinos, dirían ellos, que además hay entre puertorriqueños, cubanos, ¿no? Pero vamos a decir que hay 15 millones de descendientes de mexicanos o de mexicanos que algún día podrán votar ahí. Me parecería un error terrible pensar que esos mexicanos van a votar todos iguales o que van a votar según los mexicanos de México quisieran que votaran los mexicanos allá. Terrible, ¿no? No los hemos pelado en 50 años, ¿no? Y ahora ¿qué les vamos a decir? Oigan, por favor, voten por este. No, me parece que como en todas las democracias van a votar por lo que les interese en ese momento, regionalmente, y si viven en Ohio, votarán por lo que sea mejor para Ohio, ¿no? Y si viven en Alaska, por Alaska. Bueno, Carlos, no la firma nadie, de hecho no hemos estado diciendo los nombres, pero te vamos a entregar los correos tal y como llegan, y así como llega, así te leo con esta libertad que respetamos aquí en Tijuana Innovadora. Carlos, me da gusto saber que eres amigo de la Baja California. Pareciera que el gobierno federal no lo es. Coincido 100% contigo que los tijuanenses somos diáspora aún sin salir del país. Digo esto porque seguimos siendo olvidados por el gobierno federal de Peña Nieto al implementar todas esas medidas que tanto nos han afectado a todo el estado. ¿Cuál es tu opinión? No, ahí es cuando no me quieren los de Baja California. No voy a decir eso. Ahí es cuando pierdo con ustedes. Porque yo fui de los que dije que yo respetaba muchísimo a los tijuanenses, que por eso querían que pagaran el mismo impuesto que pago yo en la Ciudad de México, que no eran discapacitados, ni seres menores, ni menos que yo, entonces que yo quería que pagaran exactamente el mismo IVA que yo. Y se los tengo que decir aquí porque si no alguien va a sacar una grabación y va a decir, tú dijiste eso, se los digo. Eso no quita que sí creo que el gobierno federal no quiere a Baja California. Pero eso no lo hizo por subir impuestos, no lo quiere por otras razones, ¿no? Y no lo quiere porque está lejos y porque es increíble que en estos tiempos no aprendamos que es muy cerca. Yo ayer estaba en México y estoy aquí. Me hicieron una entrevista antes de entrar
se los digo porque lo creo. Entiendo que este año Tijuana Innovadora ha sido particularmente maltratada por los gobiernos. Déjenme decir lo que creo. Ya vendrán a pedirle favores a Tijuana Innovadora cuando necesiten de la sociedad civil. Ya vendrán. Y se arrepentirán de haber maltratado a la sociedad civil cuando no lo debían de haber hecho. Eso lo creo sinceramente. Y yo creo que el gobierno federal, no este, sino el anterior y otros, han hecho muy mal en no venir a ver esta que debe ser ya la tercera mancha urbana del país, o la cuarta mancha urbana del país. Cuarta. La cuarta mancha urbana del país, que debe tener un PIB bastante mucho más serio que Guadalajara, sin duda, y que debe ser el tercer lugar. ¿Cómo arreglarlo? No tengo muy claro cómo arreglarlo. No sé ni siquiera si tiene que ver en cómo votan ustedes los tijuanenses, porque sé que hay interpretaciones que si aquí votan así y tal. Tampoco es que el anterior presidente los pelara demasiado, ¿no? Porque habían votado por él mismo. No. Tengo más bien la impresión que la miopía alcanza para todo. Y siempre consúlense con lo siguiente: si no alcanzaron a ver que en Guerrero, que queda a 1 hora de la Ciudad de México, ya se entra Guerrero, les pasó lo que les pasó, imagínense si van a voltear a ver a Tijuana. Es un consuelo de tontos, pero de verdad, consuelo de muchos es de tontos, pero de verdad, si no vieron lo que les pasaba en Guerrero, ¿ustedes creen que van a voltear a ver para acá? Pero por eso, este es el valor de esto. El valor de esto es que esto tiene poco que ver con esos y mucho que ver con ustedes. Carlos, hay muchas preguntas, desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero tal y como lo hemos prometido, se las haremos llegar a nuestro conferencista, esperando que en algún momento tengas la oportunidad de responderlas a través de nuestra página tijuanainnovadora.com. Me da muchísimo gusto presentar junto con don José Galicot, que es el inspirador de este movimiento Tijuana Innovadora, por ya 3 ediciones. También alguien a quien quiero, respeto y admiro muchísimo, es la directora de comunicación de Tijuana Innovadora. Ellos juntos vienen a presentar un reconocimiento a nuestro conferencista, el periodista Carlos Puch, Alejandra Santos y don José Galicot. Bueno, la verdad para mí es un orgullo y una gran emoción encontrarme ante un talento como el de Carlos. Carlos no vende banderas, o sea, nos dijo lo del IVA y me dio mucho coraje, pero él no se rinde. El IVA igual para todos, aunque se vayan todos a comprar para el otro lado. No, la verdad es que es un hombre de principios, y donde no sabe, no presume de lo que sabe. Honesto, ha sido nuestro muy precioso aliado en la Ciudad de México, y en cada momento nos ha dado ideas, consejos y nos ha apoyado. Por lo tanto, yo te quiero mucho y te admiro mucho, y te voy a pedir a mi amiga, compañera de tantas batallas, Ale, que te diga unas palabras, porque ella te quiere igual que yo. Muchas gracias por la visita, porque cuando le dijimos que lo invitábamos, inmediatamente dijo sí, no lo pensó, y estamos aquí esta tarde. Agradecerle todas las reflexiones, todo su análisis, como siempre es un gusto escucharlo. Lo esperamos más seguido aquí en Tijuana, y gracias por sumarse a este movimiento que de verdad está hecho con un gran esfuerzo por toda la comunidad tijuanense, con el único objetivo de dar a conocer lo mejor que tenemos, que pues finalmente es la gente. Muchas gracias a todos también por asistir. Y claro, una escultura para un ganador diseñada por nuestro amigo Jack Wiener, y está bonita, es el orgullo de estar aquí en la frontera y de batallar. Carlitos. Gracias. Gracias, disfruten mucho. Gracias. Muchas gracias nuevamente a Carlos Puch. Alejandra Santos, por favor, no te vayas. Es la primera vez que te veo en 3 ediciones de Tijuana Innovadora en este escenario. La gente tiene que saber que tú eres verdaderamente parte de la inspiración, una herramienta muy importante de Tijuana Innovadora y un apoyo incondicional para don José y para el equipo de Tijuana Innovadora. Quiero que por favor le den un aplauso muy grande porque nunca la ven. Alejandra Santos y Carlos, mil gracias nuevamente. Y esperamos verte próximamente de nuevo cuenta por Tijuana. Gracias.
Gracias. What's your middle name?